Hola, soy Diego Salas Hernández del Grupo 1 en la materia de Economía. Hoy hablaremos sobre la inflación en México después de la pandemia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en los últimos años todo parece más caro? Desde las tortillas hasta la renta, los precios han subido como no lo veíamos en décadas. En este video voy a explicar qué pasó con la inflación en México después de la pandemia, qué hizo el Banco de México para controlarla y cómo esto afectó tanto a nuestra economía como a nuestro día a día. Todo comenzó en 2020. La pandemia paralizó a México y al mundo. Las fábricas cerraron, el transporte internacional se detuvo y la mayoría de nosotros pasamos meses en casa. Esto dañó enormemente a la economía. Con la producción detenida, la oferta de bienes cayó en picada. Pero cuando la economía empezó a reabrirse, pasó algo importante. Todos queríamos comprar al mismo tiempo. Esta combinación, más demanda y poca oferta, fue el caldo de cultivo, perfecto para la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. En México se mide con el Índice Nacional de los Precios al Consumidor, o, como mayormente se dice, INPC. Para darnos una idea, antes de la pandemia, la inflación rodaba el 3%, pero en 2022 llegó a superar el 8%, un nivel muy alto, que no veíamos desde principios de los años 2000. A continuación hablaremos de cómo se construye una canasta básica en México. La canasta básica en México se construye mediante un proceso que incluye la selección de productos esenciales, como alimentos, maíz, frijol, arroz, leche, carnes, frutas y verduras, productos de limpieza e higiene personal, y bienes complementarios. Expertos elaboran una lista de estos bienes. Se monitorean sus precios a través de diferentes puntos de venta en todo el país y se utiliza esta información para calcular el costo total y poder definir políticas públicas. La Profeco se encarga de monitorear los precios constantemente. La canasta básica alimentaria CBA se enfoca exclusivamente en los alimentos. Canasta básica total CBT incluye además de alimentos otros gastos como vestimenta, transporte, salud, etc. Programas gubernamentales. Algunas instituciones como Selgamex, Ticonza distribuyen una canasta básica alimentaria específica a través de sus tiendas comunitarias. ¿Por qué la inflación afecta más a hogares de bajos ingresos? La inflación afecta más a los hogares de bajos ingresos porque destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes de primera necesidad, cuyos precios suben considerablemente, como los alimentos, y porque tienen menos acceso a herramientas financieras para proteger sus ahorros o ingresos. Eso significa que un aumento en los precios de estos bienes de primera necesidad reduce significativamente su poder adquisitivo, mientras que los hogares de mayores ingresos pueden protegerlos mejor con inversiones o ahorros. Otra causa es menor acceso a instrumentos financieros. Tienen menos acceso a opciones de inversión, como fondos monetarios, bonos o instrumentos financieros que pueden proteger el valor de ahorros de inflación. Su capacidad de ahorro es limitada y a menudo sus ahorros se encuentran en cuentas bancarias que no generan rendimientos suficientes para contrarrestar la inflación. Ingresos del sector informal. Los ingresos de los hogares de bajos ingresos a menudo provienen del sector informal, que no cuentan con la misma protección de los aumentos de precios que los salarios del sector formal. Dependencia del endeudamiento informal. Para cubrir la necesidad básica, ante el endeudamiento de precios, a menudo recurren al endeudamiento a través de mercados informales, lo que puede generar un ciclo de deuda más difícil de romper. Efecto acumulativo en la pobreza. El impacto acumulado de la inflación puede perpetuar un ciclo de pobreza, ya que las familias luchan por cubrir necesidades básicas, lo que impide invertir en educación o mejorar sus condiciones de vida. A continuación hablaremos del instrumento político, política monetaria. Para afrontar el aumento de precios, el instrumento económico más importante que entró en acción fue la política monetaria, la cual es responsabilidad del Banco de México. La política monetaria tiene como objetivo mantener la inflación baja y estable, idealmente alrededor del 3%. Para lograr esto, el Banco de México modifica una herramienta clave, la tasa de interés de referencia.
Cuando Banxico sube esta tasa, está enviando una señal a todo el sistema financiero. Los bancos comerciales también suben sus tasas y eso tiene un efecto directo en toda la economía. Por ejemplo, cuando la tasa sube, los créditos personales, las hipotecas y los préstamos para empresas se vuelven más caros. Esto provoca que las personas consuman menos y que las empresas piensen dos veces antes de endeudarse para invertir. Entre 2021 y 2023, el Banco de México llevó la tasa de interés de alrededor del 4% hasta el 11.25%, el nivel más alto en la historia reciente. Este endurecimiento de la política monetaria fue una respuesta directa a la inflación más elevada en 20 años. Pero la política monetaria no solo afecta a créditos y consumo, también influye en el comportamiento del tipo de cambio. Las tasas altas volvieron a México, más atractivo para los inversionistas extranjeros, lo que aumentó la entrada del capital financiero y fortaleció el peso frente al dólar. Este fenómeno fue conocido en los medios como el superpeso. Sin embargo, las tasas altas también tienen un costo para la economía, encarecen el financiamiento para empresas y familias, frenan proyectos de inversión y hacen más lento el crecimiento económico. A continuación hablaremos de efectos económicos. La inflación post-pandemia y el aumento de tasas de interés no solo fueron números en un reporte, tuvieron efectos reales, visibles y muy distintos en la economía mexicana. Para entenderlos mejor, los dividiremos en efectos macroeconómicos y efectos microeconómicos, es decir, lo que sucedió en el país en general y lo que vivimos las personas y empresas en lo cotidiano. Efectos macroeconómicos. Primero, a nivel macroeconómico, el impacto fue profundo. Cuando la inflación subió y las tasas se elevaron, el consumo interno, lo que compramos las familias, comenzó a desacelerarse. Esto afectó directamente al crecimiento del PIB, porque en México una parte muy importante de la actividad económica depende del consumo de los hogares. Otro efecto macroeconómico fue la caída en la inversión privada. Con tasas más altas, endeudarse para abrirse una empresa o expandir un negocio o comprar maquinaria se volvió más costoso. Muchas empresas propusieron proyectos, redujeron partes del crecimiento, evitaron contratar nuevo personal. También hubo un efecto curioso, la aparición del llamado superpeso. Las tasas altas hicieron que México fuera atractivo para inversionistas internacionales que buscaron mayor rendimiento. Esto aumentó el flujo de dólares hacia el país y fortaleció el peso. Un peso más fuerte ayudó a contener algunas presiones inflacionarias, especialmente en productos importados, pero al mismo tiempo afectó a exportadores mexicanos que recibieron menos pesos por cada dólar ganado. En resumen, a nivel macro, la economía se desaceleró, la inversión se frenó, el consumo perdió fuerza y el peso se apreció debido al aumento de tasas de interés. Ahora, a nivel microeconómico, los efectos fueron incluso más visibles para todos. Para los hogares, la inflación se sintió en cada compra. Alimentos como el huevo, la tortilla, pollo, aceite y pan incrementaron sus precios. Muchos hogares tuvieron que modificar sus presupuestos, cambiar marcas, comprar menos o buscar alternativas más económicas. El poder adquisitivo disminuyó notablemente, pues aunque los salarios subieron, en muchos casos no alcanzaron a igualar el ritmo de los precios. Para las pequeñas y medianas empresas también hubo un impacto importante. Los costos de producción aumentaron, materias primas más caras, transportes más costosos, energéticos con mayores precios. Ante esto, muchos negocios tuvieron que subir sus precios para sobrevivir, reducir personal o incluso cerrar temporalmente. A continuación hablaremos de la situación actual y salida del fenómeno. En 2024 la inflación comenzó a descender gradualmente, sin embargo todavía no llega de manera consistente al objetivo del 3% de Banxico. Aunque se ha avanzado, los efectos persisten, salarios que no alcanzan, crédito caro y empresas cautelosas para invertir. Deficientemente cayó la situación económica. En conclusión, la inflación post-pandemia fue un fenómeno global, pero México la vivió de forma particular. Entre el choque de oferta, la reactivación económica y la respuesta monetaria, este periodo nos dejó una lección importante. La economía no es algo lejano, nos afecta todos los días. Ojalá este análisis te haya ayudado a entender mejor qué pasó, cómo se enfrentó y qué podemos esperar hacia adelante. Gracias por ver el video. Estas son las fuentes donde pude sacar mayor parte de la información que vieron en este video.